Praxis es un concepto que tiene que ver no con práctica nada más, tiene que ver con una tarea que se realiza, que se ejecuta, y mientras se realiza y mientras se ejecuta, quien realiza la tarea y quien la ejecuta es enriquecido. Le pasa a las señoras cuando hacen praxis en la cocina, praxis bordando, por ejemplo, ¿no? Empiezan a trabajar en la cocina y al principio no encuentran su sazón, ¿no es cierto? Pasan los años y conforme van cocinando y conforme van repitiendo guisos, van encontrando su sazón y su toque. Eso es la praxis. Estar una y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez hasta que todo el mundo le dice: qué delicioso arroz preparas. ¿Estamos? A eso se refiere la noción de praxis. En el siglo XX le tocó a dos personajes, a un alemán de nombre Carlos Marx y a un brasileño de nombre Paulo Freire, utilizar el concepto de praxis. Y Carlos Marx inspiró a su vez a un filósofo español que fue don Adolfo Sánchez Vázquez, que escribió un libro que es un documento histórico y es realmente un libro valiosísimo, imperdible para todos aquellos que tienen práctica política, la filosofía de la praxis, ¿no? Curiosamente, don Adolfo Sánchez Vázquez, cuando tuvo ocasión de recibir como doctorando al doctor Rolando Gutiérrez, sabiendo que era teólogo, le dijo: con usted no lo puedo recibir en mi seminario, porque usted es cristiano y usted y yo vamos a estar peleando todo el tiempo. Precisamente porque sabía que el pastor Rolando, por su formación intelectual y por su formación teológica, iba a estar batallando con él. Entonces Sánchez Vázquez nunca quiso que el pastor Rolando, teólogo, ya doctorado en teología, ya con toda la formación intelectual que tenía, formara parte de su seminario en el doctorado de filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, ¿no? Cuando aparece Freire, Freire toma el concepto, pero Freire nunca dice que ese concepto lo toma de la Escritura. A pesar de que él era cristiano, él nunca dice la praxis del oprimido, ¿sí? La pedagogía del oprimido. Y miro a Fernando porque Fernando es un fan de Paulo Freire. Por eso es que miro a Fernando, para que Fernando sepa que de ahí Paulo Freire tomó el concepto. Praxis ton apostolon en el griego, la praxis de los apóstoles. Esto es, ellos iban creciendo en la fe y conforme iban practicando la fe, iban madurando en su fe. Eso es lo que Lucas quiere que Teófilo entienda. La fe no se aprende intelectualmente, la fe se aprende practicándola. La fe se aprende obedeciendo. Uno obedece y uno se enriquece. Uno, cada vez que da un paso más en el Señor, uno crece, como las partes de un escalón. Hay una parte del escalón que tiene que ver con esta y esta otra parte que tiene que ver dónde apoyo el pie. Eso es la praxis de los apóstoles, lo que justamente Lucas le está compartiendo a Teófilo en este libro. Y conviene tenerlo presente porque es importante que entendamos que la reflexión que hace justamente Lucas, sistematizando la historia de la iglesia cristiana de la primera generación, que es la que estamos viendo nosotros, los primeros cristianos, capítulo 4, apenas unos días hace que el Espíritu Santo descendió sobre la multitud que estaba reunida el día de Pentecostés, ¿sí? Y el capítulo 4 comienza justamente cuando dos hermanos nuestros, Pedro y Juan, van al templo a la hora de la oración, ¿no es cierto? Y están en el templo y se encuentran en la entrada del templo, en uno de los patios del templo, a un hombre que es paralítico de toda su vida, el cual los ve llegar y lo primero que hace es levantar su mano, ¿no es cierto? Y entonces ellos se detienen, le miran fijamente y le dicen lo que los cristianos debemos tener presente: plata y oro no tengo, lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Veíamos la vez anterior cómo esto trajo consecuencias muy importantes. Y hoy, a partir de estos versos que vamos a leer, vemos otras de las consecuencias que Lucas le platica a Teófilo. No solamente hay milagro, no solamente hay un hombre restaurado, no solamente hay escándalo, no solamente hay reacción de parte de los sumos sacerdotes y de su familia, hay reacción de parte de aquel señor que era responsable de guardar la tranquilidad en el templo. Y hay otra consecuencia: los toman presos, los encarcelan durante una noche.
Y a la mañana siguiente están esperando que ellos tengan claridad con respecto a lo que está pasando. El Señor permitió que Pedro predicara y se agregaron 5,000 personas, ¿no? Después de esa predicación. La primera vez que Dios le da poder a Pedro para predicar, se agregaron 3,000 personas, ¿no es cierto? Aquí se agregaron 5,000. Imagínense de qué tamaño era el templo. Imagínense de qué tamaño eran los patios del templo, ¿no? Que nada más 5,000 personas adultas aceptaron al Señor en aquella ocasión. Entonces vamos a leer del 17 en adelante. Desde el 13, desde el versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, ya que hoy se nos interroga acerca del beneficio otorgado a un hombre enfermo y de cómo fue sanado, sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está sano en presencia de ustedes gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos. Este Jesús es la piedra que ustedes, los edificadores, rechazaron y que no obstante ha llegado a ser la piedra angular. En ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar la salvación. Al ver el valor de Pedro y de Juan y cómo sabían que ellos eran gente del pueblo y sin mucha preparación, se maravillaron al reconocer que habían estado con Jesús. Al ver junto a ellos al hombre que había sido sanado, no pudieron decir nada en su contra. Pero les ordenaron que salieran del concilio para poder dialogar entre sí, y se preguntaban: ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Tenemos que admitir que lo que han hecho es una señal innegable. Esto es evidente para todos los que viven en Jerusalén y no lo podemos negar. Sin embargo, para que esto no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarlos para que desde hoy no le hablen a nadie acerca de este nombre. Entonces los llamaron y les advirtieron que no debían volver a hablar ni enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan le respondieron: juzguen ustedes, ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Él? Porque nosotros no podemos dejar de hablar acerca de lo que hemos visto y oído. Entonces ellos los dejaron en libertad, no sin antes amenazarlos, pues no hallaron ningún modo de castigarlos. Y es que temían al pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo sucedido. Y el hombre que había sido sanado milagrosamente tenía más de 40 años. Un niño no era como para poderlo engañar. Un niño no era como para decirle: te voy a pagar si tú dices tal cosa y tal cosa, ¿no? Por eso es que Lucas tiene el cuidado de decir: era un hombre que tenía más de 40 años. Esto es, era un hombre muy conocido, era un hombre con una madurez notable, pues, ¿sí? Y entonces es importante que nosotros tomemos en cuenta justamente eso. Los apóstoles oran, los apóstoles van al templo, los apóstoles sanan en nombre de Jesús, los apóstoles predican, los apóstoles explican detenidamente, hablan con denuedo, entablan un diálogo con el pueblo y proclaman la resurrección de entre los muertos. Los arrestan y los encierran hasta el día siguiente. Enfrentan problemas, enfrentan oposición, enfrentan rechazo, enfrentan descalificación y enfrentan la limitación de su libertad. El enfado y acción contundentes de los líderes religiosos logra apresarlos y logra encerrarlos. Lucas tiene la capacidad de narrar ese conjunto de acontecimientos sin imprimir en el relato un tono calamitoso. Nunca dice: vean lo complicado que es ser cristiano, vean lo dificultoso que es obedecer a Jesucristo, a pesar de que se trata ser cristiano de un acto voluntario. Y es como si Lucas omitiera hacer la pregunta:
¿Obedecer significa a sufrir? Pareciera que omite esa pregunta, muy a propósito. Esto es, Lucas tiene mucha claridad en lo que significa y en lo que quiere que Teófilo entienda. Y entonces Teófilo, al leer esta sección del escrito que hace Lucas, tiene un enorme reto: entender la dinámica de trabajo del Espíritu Santo. Esto es, el Espíritu Santo desciende con poder. El Espíritu Santo desciende en medio de un temblor de tierra. El Espíritu Santo unge a una comunidad de creyentes. El Espíritu Santo bautiza a esta comunidad de creyentes, dotándolos del poder de Dios. El Espíritu Santo habla y permite que ellos hablen acerca de las maravillas de Dios. El Espíritu Santo reparte lenguas como de fuego en la cabeza de cada uno de aquellos que estaban reunidos orando, esperando la promesa del Señor Jesús. El Espíritu Santo, le da autoridad a un humilde pescador, en este caso Pedro. El Señor Espíritu Santo le usa a Pedro en calidad de predicador. El Espíritu Santo le enseña a Pedro la importancia de ensalzar a Cristo. El Espíritu Santo toca los corazones. El Espíritu Santo dirige al apóstol para que les recuerde quién es Jesús y para que les recuerde la responsabilidad que tienen en el asesinato de Jesús, ¿no? Hechos capítulo 2, la llegada del Espíritu Santo, ¿sí? Y el desafío es para Lucas. Bueno, una vez que Teófilo lee esto, lo entenderá. Esto es, Teófilo tendrá la capacidad de leer y entender la dinámica de trabajo del Espíritu Santo, porque al final de cuentas de eso se trata. Nosotros ya sabemos por la experiencia cristiana de muchos siglos de lo que se trata, pero Teófilo recibió la copia original. Imagínense estar leyendo esto que nosotros estamos leyendo ahorita hace 2000 años. No, la primera versión es, Teófilo realmente está entendiendo que lo que Lucas está sistematizando tiene que ver con el modo de trabajo del Espíritu Santo. Lo está entendiendo, lo está descifrando, lo está asimilando, lo está acomodando en su cabeza, de tal manera que su fe es una fe enriquecida por la expectativa de la obra del Espíritu Santo, o definitivamente también para Teófilo es una ceguera más, ¿no? Porque es parte de lo que nosotros tenemos que estar entendiendo. Cómo el Espíritu Santo hace posible que la gente entienda que el Evangelio es esperanza, que el Evangelio es cambio, que el Evangelio es esperanza y perdón, que el Evangelio es reconciliación y el Evangelio es el inicio de nuevos horizontes. Y es tan importante la llegada del Espíritu Santo en aquella ocasión, entiéndelo Teófilo, que hace posible que en una sola ocasión 3000 personas se convenzan de que necesitan el perdón de Dios. 3000 personas se convenzan de que necesitan decir: Señor, sí, perdóname, sí, toca mi vida, sí, ven a vivir a mi corazón. Y entonces el desafío es para Teófilo. Hace posible justamente que ellos ya como comunidad convertida, transformada, se sientan capacitados, se sientan estimulados, se sientan convocados para orar y para justamente reunirse en las casas para participar de la Santa Cena y para dar testimonio constante. ¿Entenderá todo esto Teófilo? Lucas le dijo: me ha parecido bien a mí, querido Teófilo, indagar todo lo que se ha dicho acerca de Jesús, ordenarlo, sistematizarlo, escribirlo y presentártelo, ¿no? O sea, lo que Lucas está escuchando es algo que le llevó, lo que Lucas escribe, le llevó un tiempo de indagación. Tuvo que contrastar leyendas, tuvo que contrastar puntos de vista, tuvo que hablar con la gente importante para poder decir. ¿Y cómo opera el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no lo vemos. El Espíritu Santo trabaja en el misterio. Lo hemos subrayado infinidad de veces, ¿no? ¿Sí? Cualquiera de nosotros puede decir: es que parece que nos pusimos de acuerdo. No nos pusimos de acuerdo, pero resulta que fulano y sutano nos encontramos en algún sitio y estamos tocando el mismo tema, porque el Espíritu Santo viene trabajando en la vida de mi hermano, en la conciencia de mi hermana. Cuando nos juntamos tenemos algo que compartir,
porque así trabaja el Espíritu Santo. No nos dice, estoy poniendo en ti estos pensamientos. No me dice en la mañana, Esteban, estoy poniendo en ti ese sentimiento, ¿sí? Estoy por utilizar al Señor del transporte público para enseñarte cosas. No me dice el Espíritu Santo, pero cuando suceden las cosas me da claridad para poder discernir. Y entonces digo, Señor, de veras tú pusiste a este Señor que es el Señor que cuida el edificio donde vivo. Y con el buenos días del vigilante, ya el Espíritu Santo me está diciendo, es un día que va a ser día de bendición, ¿sí? Porque el Señor así trabaja, utiliza a quien está en la familia de Dios y a quien no está en la familia de Dios. ¿Estamos? Y es lo que justamente por eso es la pregunta. ¿Entenderá esto Teófilo? Lucas le dijo, a mí me ha parecido bien indagarlo, a mí me ha parecido bien ordenarlo, a mí me ha parecido bien sistematizarlo para compartírtelo, para que lo sepas, para que lo conozcas y para que hables de ello, oh querido Teófilo, para que no dudes y para que te afirmes en el contenido de verdad que encierra el Evangelio, para que aprendas a tener comunión con el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, gracias a la obra del Espíritu Santo. Es bueno saber que el progreso del Evangelio se da y se ha dado en medio de contextos de adversidad, en medio de contextos de oposición, en medio de contextos de rechazo, en medio de contextos de poca valoración, en medio de contextos de no aceptación. ¿Lo entenderá así Teófilo? ¿Lo entenderemos así cada uno de nosotros? Esto es, a nosotros todavía nos resulta incómodo llegar a esta zona de la ciudad que tiene poca vida el día que nos reunimos. Todavía nos resulta incómodo diciendo, pero qué triste que la calle está sola. Todavía nos sacude eso, o ya entendimos que tenemos que dar testimonio en las condiciones de adversidad que sea, ¿sí? Que es lo que le está diciendo justamente de manera indirecta Lucas a Teófilo. Por favor, entiende que el progreso del Evangelio se ha dado siempre en contextos de adversidad, en contextos de oposición, en contextos de rechazo, en contextos de poca valoración, en contextos de no aceptación. ¿Lo entiendes así, querido Teófilo? Esto es, el Evangelio convoca, el Evangelio provoca, el Evangelio congrega, el Evangelio dispersa, el Evangelio junta y así como junta, envía. ¿Sí? Que es lo que le está diciendo Lucas a Teófilo. Entiéndelo, Teófilo. Los hermanos fueron a una reunión de oración, jamás se imaginaron que en esa reunión de oración el Señor les iba a usar para sanar a este hombre y que a partir de la sanación de este hombre se iba a generar la polémica tan grande que se generó y se iba a generar ese gesto enjundioso de Pedro de que se levanta porque no hay de otra, hay que levantarse, hay que aprovechar y entonces predica con tanto ahínco, predica con tal convicción que 5,000 personas conocen al Señor en esa ocasión, ¿sí? Y el hombre está ahí parado y Pedro no tiene empacho en decirle a cada uno de las autoridades del templo, Anás, Caifás, Alejandro su hijo y el otro hijo, se mencionan en los versículos anteriores. Anás y Caifás estuvieron presentes cuando condenaron a Jesús. Ellos pensaban que ya se habían deshecho de esa calamidad. Esto es, vamos a tener que matarlo, vamos a tener que tomarlo preso, vamos a tener que torturarlo porque ha hecho blasfemia, ¿no es cierto? Jamás se imaginaron que Jesús iba a regresar, ahora multiplicado en Pedro, en Juan y en el hombre que había sido sanado. Jamás se imaginaron que Jesús ahora tenía 5,000 rostros, por lo menos esa tarde Jesús tenía 5,000 rostros, ¿sí? Y ellos pensaban que lo habían derrotado. Por eso Pedro, cuando predican, ustedes lo tomaron preso, ustedes lo asesinaron, pero Dios lo resucitó, pero Dios lo levantó, pero Dios lo ungió de poder, ¿sí? Y es por el poder de Jesús, a quien ustedes crucificaron, que este hombre está aquí sano, ¿sí? Pedro tiene que hacer ese contraste porque el Evangelio también es ese contraste. El Evangelio también marca esa pequeña gran diferencia. Es bueno saber que el progreso del Evangelio se da en ese contexto justamente de convocar y provocar, de congregar y dispersar,
de juntar y de enviar. El Espíritu Santo acompañó a Pedro y a Juan para que enfrentasen a esa multitud y para enseñarle a esa multitud que nada de lo que han testificado, nada de lo que ellos acaban de ver es novedoso. Todo eso formaba parte, como hechos inesperados, formaba parte, de el Evangelio, porque el Evangelio es cambio y es esperanza. Y esto es tan evidente que la nueva condición del paralítico lo muestra. Hay un hombre a quien todo el mundo identificaba como el paralítico, ¿no? Pero nosotros venimos a orar, efectivamente, pero Dios ya nos metió en otra dinámica, porque el Espíritu Santo así es. Yo puedo tener un plan, yo puedo tener un programa, yo puedo tener una expectativa, pero el Espíritu Santo se encarga de cambiar mi plan, mi programa, mi expectativa. Ellos iban a orar y el Señor dice, ¿qué creen? Yo tengo una agenda mucho más amplia. Está bien, qué bueno que tienen presente que hace falta orar. Qué bueno que lo tienen presente y qué bueno que llegan al horario de la oración del templo. Pero ¿qué creen? Yo tengo un plan todavía más amplio. A mí me encanta que ustedes como hijos obedezcan, pero quiero que se encanten también en mi amor, cómo mi amor sirve para tocar a otros, cómo la enseñanza que ustedes portan, la comprensión del Evangelio que ustedes tienen es todavía más amplia de oro y plata no tengo, ¿sí? Que ya es una gran comprensión del Evangelio. Cuando yo puedo decir, el dinero no lo tengo, la plata no la tengo para que tú puedas recibir la bendición que esperas, pero tengo a Jesús, ¿y qué crees? Lo tengo todo, y eso que tengo te doy, ¿sí? Y entonces el Señor se encarga justamente de eso, de ayudarles a entender que cada vez que Él me bendice, cada vez que Él me usa, cada vez que Él me da poder para hablar en su nombre, me va a dar miles de sorpresas. A ellos les dio 5,000 esa tarde, ¿sí? Y no solamente les da 5,000 sorpresas, no solamente les muestra que Jesús resucitado tiene tantos rostros, sino también les va a dar la bendición justamente de poder hablar con denuedo, la bendición de poder hablar con ahínco y de poder decir, aquí está en este hombre sanado, en este hombre restaurado, en este hombre que ya se puede poner de pie, aquí está el testimonio de que el Evangelio es cambio y es esperanza, ¿sí? Es cambio y es esperanza. Esto es el momento en que el Señor me transforma y es el momento en que el Señor inaugura un futuro que yo no imagino, porque ninguno de nosotros imagina a dónde lo va a llevar el Señor. ¿Estamos? Porque uno no sabe, ¿no? A dónde lo va a llevar el Señor. Y eso es muy importante, muy, muy importante. Aquí está el testimonio, este hombre es el testimonio. Y entonces la multitud atraída por el milagro es una multitud asombrada, es una multitud atenta, es una multitud dispuesta, es una multitud que escucha, ¿no? Es una multitud asombrada, es una multitud atenta. Estos hombres que hacen estos milagros algo deben tener de especial y algo deben tener que enseñarnos. Esto es muy importante porque el Espíritu Santo es el único capaz de hacernos expectantes frente a la revelación de Dios, ¿sí? Esto es, cuando yo no imagino y voy en un viaje y voy en la carretera y de repente en la carretera llega un momento en que entro en un estado como de hipnosis, digamos, que estoy disfrutando el paisaje y digo, qué maravilla, ¿no es cierto? Nos ha pasado, yo creo que a la mayoría de nosotros, ¿no? Mientras vamos viajando, que de repente tenemos un tiempo así como de hipnosis y algo especial tiene el ir contemplando el paisaje, el ir en esa condición, algo tan especial que pocas veces decimos, el modo como Dios quiere hablar conmigo, el modo como Dios quiere que yo me encuentre conmigo mismo, ¿no es cierto? Que yo escuche mi corazón. A mí me ha pasado las veces que el Señor me permitió, los años que me permitió viajar a Guanajuato a dar los cursos que me pedían que compartiera yo por aquel lado, me llama la atención porque, como ustedes saben, tengo una agenda apretada. Entonces eran un fin de semana en que yo me subía en un viaje de 5 horas. Yo sabía que en el trayecto el Señor me iba a dar algo nuevo y me lo daba. Había veces con la música, había veces con la película, había veces que me lo daba con el paisaje, pero me lo daba. Sí, yo puedo dar testimonio de que el Señor
muchas veces me tocó viajando, y me tocó viajando en el sentido de que me hizo consciente de muchas cosas a nivel personal. Entonces es muy interesante porque el Señor justamente hace posible que en este encuentro haya ocasión de que la multitud pueda pensar de manera atenta, pueda estar también dispuesta y pueda estar también a la expectativa. Y es algo muy importante que no solamente Lucas le dice esto a Teófilo. Es importante, Teófilo, que tú veas que hay dos tipos de reacciones frente a los acontecimientos milagrosos que Dios realiza. Por un lado está la multitud, por otro lado están los sacerdotes, los sumos sacerdotes y la familia de los saduceos y el capitán del templo. Son dos respuestas ante el mismo acontecimiento. Hay un milagro que conmueve, que sacude, que advierte en el buen sentido de la palabra a la multitud, pero hay un sector mínimo reducido que es el sector que en lugar de decir qué maravilla que Dios nos está visitando, es el sector que se preocupa por que las cosas se hagan de la manera correcta, se enseñen de la manera correcta. Esto es, se trata de que la gente entienda y de que Teófilo entienda que ante el mismo acontecimiento hay quien entiende la voluntad de Dios y ante el mismo acontecimiento hay quien se preocupa por la ortodoxia. Esto es, a quienes están preocupados por lo correcto, por lo adecuado, por lo convencional y por lo verdadero. Esto es, hay quienes escuchan la voz de Dios y hay quienes están imposibilitados de entender la voz de Dios justamente porque piensan que ellos ya domesticaron a Dios. Es el caso de los sumos sacerdotes que le dicen, ¿ustedes quiénes son? ¿Con qué autoridad hacen esto? ¿En nombre de quién lo hacen? ¿No? Porque ellos suponen que nadie, absolutamente nadie en el templo puede hacer lo que acaban de hacer los apóstoles. Pero eso es normal. Por eso es que Lucas lo recupera, y por eso es que Lucas lo incluye en este relato para decirle a Teófilo, Teófilo, por favor, entiende, Dios va a hacer milagros y va a haber reacciones de gente que se convierte y reacciones de gente que dice, pero ¿cómo se te ocurre? Tengo una colega en la universidad que un día me dice, ¿de veras tú te crees ese cuento del nacimiento virginal? Digo, sí, ¿por qué? Para mí no es un cuento, le digo, ¿no? Para empezar. ¿No? ¿Pero de veras te lo crees? Sí, claro que me lo creo. ¿Y de dónde? ¿Qué evidencia empírica tienes? Ninguna. La única evidencia empírica es mi vida. Si Dios no hubiera cambiado mi vida, yo no creería que eso es posible. Pero en tanto que Dios se hizo cargo de mi vida, en tanto que Dios vino a mi corazón, en tanto que el Señor me cambió cuando mi adolescencia yo le entregué mi vida al Señor, en tanto que experimenté el nacer de nuevo, entiendo que sí es posible el nacimiento virginal de Jesús. No necesito meterle ciencia, yo soy testimonio de ello, ¿sí? Yo puedo decir, Dios opera milagrosamente. El día que yo le dije al Señor, quiero que vengas a vivir a mi vida y me perdones mi pecado, quiero entregarte mi corazón, ese día cambió todo. Y todo el mundo me pregunta, ¿qué sentiste? Campanitas no escuché, ángeles no vi. Eso sí puedo decirle a la gente de la que le he hablado de mi conversión. Pero sí puedo decirte que sentí el alivio de haber perdido una enorme carga, que el Señor me quitó. Porque el Señor me perdona y el Señor me quita mi carga, ¿estamos? Y entonces es muy importante. ¿Por qué? Porque en ese momento ni los sacerdotes, ni el capitán del templo, ni los saduceos querían realmente escuchar la voz de Dios. Estaban ellos imposibilitados de escuchar la voz de Dios por su rol social. Ellos intentaban frenar el accionar del Espíritu Santo encerrando a los apóstoles. Lo mismo que hicieron con Jesús. Cállate, ¿no? ¿Eres tú el Cristo? Tú lo has dicho, ¿no es cierto? El Señor Jesús muy claro, ¿no es cierto? ¿Tú eres el Cristo? De una vez declarar. Si tú eres el Cristo, de una vez, de rey a rey peleamos. ¿Y qué dice el Señor Jesús? Tú lo has dicho, ¿no? No hay necesidad de que yo lo diga, tú ya lo dijiste, ¿no? Entonces el Señor Jesús no entra en el engaño del poderoso que intenta a ver quién gana, si tu lógica o la mía. Si tú tienes mejores argumentos o yo. Si tú eres el Cristo, muéstralo, ¿no? ¿Sí? En apariencia, pues. Entonces es muy importante que Teófilo entienda
que hay quien está imposibilitado para escuchar la voz del Espíritu Santo si está atrapado en el rol social que juega. Los sumos sacerdotes, Anás y Caifás, el capitán del templo y los saduceos, ¿sí? Todos ellos están presentes, están ahí viendo a la multitud convertida y escuchando el denuedo de la predicación de Pedro. Pero están todos ellos sacudidos porque el Evangelio lo primero que hace es sacude mi sistema de comprensión del mundo. Yo estoy acostumbrado a ver las cosas de una manera y el Evangelio siempre me va a sacudir. El Evangelio siempre me va a cambiar. El Evangelio me va a forzar a que yo piense las cosas de otra manera. Según ellos, el Espíritu Santo descomponía el templo en los atrios del templo. Según ellos, el Espíritu Santo descomponía el orden en los atrios del templo y la multitud podía provocar un accidente o complicar la circulación, porque se juntan 5,000 aquí frente a nosotros y cualquiera de nosotros va a decir, ¿y los peceros? ¿Y los taxis? ¿Y los camiones? No es cierto, porque son 5,000 personas que bien pueden taponar la calle y la circulación. Imagínense en el templo. Los sumos sacerdotes dicen, no les basta con andar predicando mentiras, no les basta con andar usando el nombre de un criminal, y aparte de todo ponen a 5,000 personas aquí que estorban. Hay una estampida a lo que le pasa a los árabes año con año, ¿no es cierto? Que están todo el tiempo dando vueltas ahí y dando vueltas en la Meca, ¿no es cierto? Hasta que alguien dice el diablo, se dan las estampidas y muere mucha gente, ¿no es cierto? Es lo que pasa en el mundo árabe cada año con el Ramadán, ¿sí? Cada año cuando es el mes del Ramadán y la gente llega a la Meca a orar, siempre están dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas hasta que alguien grita ¡el diablo! Y en ese momento se da la estampida y en ese momento muere mucha gente. Y entonces en apariencia el sumo sacerdote y el capitán del templo están preocupados por eso. ¿Cuándo el Señor Jesús provocó estampidas? Nunca. Hubo ocasión muchas veces, pero nunca provocó estampidas. ¿Estamos? Sí, o sea, aun cuando el Señor Jesús provoca una pesca milagrosa y dice que ellos sentían que se hundía la embarcación no se hundió, ¿estamos? Ni la red se rompió, la red resistió la sobrecarga de peces. O sea, el Señor Jesús no es de provocar calamidades. Entiéndelo, Teófilo, ¿sí? Lucas le está diciendo. Y es como muy importante tener presente eso. Tanto los sacerdotes como el capitán del templo, como los saduceos pensaban que era muy escandaloso lo que ellos estaban testimoniando. Y entonces, ¿qué les preocupa? Les preocupa que Pedro y Juan no se quedan callados. Les preocupa que Pedro y Juan hacen público el testimonio de lo que Dios hizo de manera tan privada. Esto es, Dios tocando la vida de un paralítico, y ustedes tenían que hacerlo público, ustedes tenían que llamar la atención de la multitud. ¡Ay, miren! Esto que está pasando porque Jesús resucitó, porque Dios lo levantó de entre los muertos. Y entonces el sumo sacerdote y el Sanedrín, cuando se juntan a intentar interrogarlos, en el fondo les están diciendo, se puede todo lo que ustedes quieran, siempre y cuando no lo hagan público y siempre y cuando lo hagan público no sean tan persuasivos. Es imposible que un creyente que da testimonio no sea persuasivo, ¿estamos? Es imposible. Si da testimonio tiene que ser persuasivo. Y fue lo que pasó con Pedro. Si el Espíritu Santo lo inspiró justamente a tener argumentos sólidos, a tener argumentos claros, a tener la capacidad de presentar el Evangelio. Por eso es bien curioso que consideraban que si los encerraban por esa noche, a la mañana siguiente, quizás ya Pedro y Juan, relajados y descansados, podrían decir, creo que sí la regamos, creo que sí fue un gran atrevimiento de nuestra parte aprovechar el milagro que hizo Dios con este hombre cojo para nosotros convocar a la multitud. Era la expectativa de las autoridades en el templo, porque la gente siempre tiene ese tipo de expectativas. Ojalá y los cristianos dejaran de ser escandalosos, ojalá y los cristianos
dejaran de predicar esperanza. Ojalá y los cristianos dejaran justamente de portarse de esta manera. Y es muy importante porque entonces es el modo como el Señor, por conducto de Lucas, le está diciendo a Teófilo. La primera vez en Pentecostés, el Señor tocó, el Señor llamó a 3,000. Y en esta ocasión, el día de la oración, el Señor sanó a uno y tocó y llamó a 5,000. ¿Sí? O sea, entiéndelo, mi querido Teófilo. En pocas palabras, perdónenme la expresión. Y entonces, algo que a mí me gusta de este pasaje es justamente eso. Cuando ellos le dicen, ¿con qué autoridad y en nombre de quién hacen ustedes esto? Ellos contestan como se tiene que contestar. Lo hacemos, por el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios levantó de entre los muertos. Ustedes lo humillaron, Dios lo levantó y Dios lo sentó a su diestra en el trono. Ustedes lo maltrataron, le está diciendo Pedro. Además, Dios, Él no se defendió ante ninguno de ustedes. Los romanos, profetiza quién te pega. Si eres el rey de los judíos, ¿sabes quién te está pegando? ¡Buah! Con toda la rabia del soldado romano, ¿no es cierto? Agarraban la caña y le pegaban. A ver, ¿quién te está dando de macanazos? ¿Quién te está pegando con tu cetro? ¿No? A ver, si eres el Hijo de Dios, adivina. Ustedes lo humillaron, ustedes lo compartieron, dice Pedro, pero Dios lo resucitó. Ustedes piensan que ganaron la batalla y Dios les está demostrando que no ganaron nada. Jesús es el Salvador del mundo. Esto es, si hay un nombre en el cual hacemos estas cosas, es lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro, es el nombre de Jesús. Y en ningún otro nombre hay salvación. No podemos decir lo mismo de Buda, no podemos decir lo mismo de Alá como salvadores del mundo. Podemos decir de Jesús, Salvador del mundo, sí, el único, ¿sí? Porque Dios es quien le otorga esta condición. Y es algo muy interesante. Cuando ellos se dan cuenta que no pueden con los argumentos de Pedro, le dicen, sálganse un ratito, vamos a platicar. Nosotros somos la autoridad religiosa y vamos a decidir lo que más conviene. Váyanse tantito. Entonces se ponen a platicar, ya leímos el pasaje entre ellos y deciden, si nosotros los castigamos, ¿qué argumento vamos a utilizar? Realmente no están cometiendo ninguna blasfemia, ¿no? Realmente no se están metiendo en problemas. Si nosotros lo hacemos, vamos a tener problemas porque la gente está maravillada del modo como Dios sanó a este hombre. ¿Qué hacemos? Pues vamos a amenazarlos, ¿no? Y eso es muy interesante, porque yo llego a una calle vacía en las mañanas y esa es una amenaza que me hace la sociedad. A eso te reúnes, ahí te reúnes en una calle sola, en una calle donde hay peligro de que asalten, en una calle, pues sí, ahí me reúno. Si tú piensas que eso me va a espantar para dejar de reunirme, no me espanta. Si eso me va a amedrentar, no es suficiente, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo vengo a encontrarme con mi Señor. Yo vengo a la casa del Señor, donde el Señor, por su palabra, va a hablar a mi corazón, va a tomar mi condición humana, la va a bendecir y va a darme lo que necesito para ser un creyente más firme, un creyente más maduro, un creyente más comprometido. Y en ese sentido, la amenaza de, por favor, puedes tener peligro, llegas con una niña y, ¿sí? Eso, si piensan que eso me amedrenta, no me amedrenta. No sé si podemos ver las debidas distancias, ¿no? En el caso de ellos, que los señores autoridades del templo dicen, vamos a amenazarlos. A lo mejor así dejan de decir lo que han dicho y de enseñar lo que están enseñando, ¿sí? Porque ese es parte del pequeño detalle que hay aquí. Y es muy importante que nosotros tomemos en cuenta que hay miles de detalles de la vida cotidiana y de la cultura que lo que pretenden es que nosotros nos amedrentemos o que nosotros nos acobardemos y dejemos de anunciar lo que tenemos que anunciar. No podemos dejar de anunciar lo que hemos visto y oído, ¿sí? Por eso nos reunimos. Por eso es que, a pesar de los pesares, a pesar de que en apariencia no teníamos dónde reunirnos, el Señor nos dio este espacio para desde aquí poder irradiar a la gente que el Señor quiera tocar
su palabra, su evangelio, su verdad, su promesa. ¿Sí? Que el Señor nos bendiga, hermano.